Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Los restos eran un regalo y una advertencia. Cuando la nave de guerra alienígena cayó del cielo, ardió en el horizonte como un dios furioso desterrado de los cielos. Todos los gobiernos de la Tierra se apresuraron a reclamar un trozo. El cráter aún humeaba cuando llegaron los primeros equipos. Científicos, ingenieros, soldados y espías, todos desesperados por entender lo que había caído en sus manos. No se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. El casco, todavía caliente a pesar de los días transcurridos desde el impacto, estaba hecho de un metal desconocido que desafiaba cualquier intento de cortarlo, soldarlo o siquiera arañarlo. Dentro, los restos de su tripulación alienígena estaban fusionados con su tecnología, sus cuerpos grotescamente retorcidos por la energía que hubiera desgarrado la nave antes de caer. Sus armas, sus computadoras, su fuente de poder. Todo estaba más allá de la comprensión humana. Pero los humanos no necesitaban entenderlo todo. Solo necesitaban tomar lo que funcionaba. Las Naciones Unidas formaron una coalición secreta, el Proyecto Revenant. Cada potencia importante aportó sus mentes más brillantes, sus mejores ingenieros y sus generales más despiadados. El objetivo era simple: aplicar ingeniería inversa a la nave de guerra alienígena, tomar lo que se pudiera usar y construir algo aún más letal. Llevó años. El primer gran avance llegó cuando un equipo en Alemania logró aislar un fragmento del núcleo de energía de la nave. Pulsaba con una inquietante luz azul, liberando más energía que un reactor nuclear entero en una fracción del espacio. Sea cual fuere la tecnología que impulsaba la nave, no estaba limitada por las restricciones humanas. Luego vinieron las armas. Los restos contenían rastros de un sistema de energía armamentístico, algo que quemaba a nivel molecular, reduciendo a polvo todo lo que tocaba. Los científicos lo llamaron disruptor, pero los soldados que lo probaron tenían un nombre diferente: el rayo fuego infernal. Y así, pieza por pieza, la nave de guerra tomó forma. La llamaron el Revenant, un fantasma renacido de los restos de un enemigo caído. A diferencia de cualquier nave humana anterior, el Revenant podía moverse sin propulsores convencionales. Su fuente de poder alienígena manipulaba la gravedad misma. Su casco, reforjado con el metal alienígena, era inmune a las armas tradicionales. Y sus cañones, esos monstruosos haces de destrucción al rojo blanco, podían atravesar cualquier cosa en su camino. Para cuando el Revenant estuvo listo para su primera prueba, el universo ya se había dado cuenta. Una segunda flota alienígena entró en el sistema solar. Esta vez no era una nave exploradora averiada. Era una armada, una fuerza construida para la conquista. Habían venido a ver qué había sido de su nave perdida, esperando encontrar un mundo primitivo que aún luchaba por alcanzar las estrellas. En cambio, encontraron al Revenant, y la humanidad estaba lista. La flota alienígena llegó en perfecta formación, sus naves deslizándose por el vacío como depredadores silenciosos. No hubo intento de comunicación, ni enviado diplomático, ni advertencia. Ya sabían lo que le había pasado a su nave de guerra perdida. No estaban aquí para hablar. Estaban aquí para borrar un error. La humanidad se había estado preparando para este momento. Cada satélite, cada estación oculta en el espacio profundo, cada proyecto militar clasificado había estado observando el cielo, esperando la inevitable represalia. Pero incluso con toda su preparación, la escala de la armada alienígena envió una onda de inquietud a través del alto mando de la Tierra. Superaban en número a toda la flota de la humanidad 10-1. Pero el Revenant no era solo otra nave. Era algo nuevo, algo diferente. El comandante Elias Grant estaba en el puente del Revenant, mirando la enorme pantalla mientras las naves alienígenas se acercaban.
Su tripulación estaba en silencio, sus rostros tensos pero resueltos. Para esto habían construido esta nave de guerra. Para esto le habían robado el fuego a los dioses. ¿Estado?, preguntó, con voz firme. Motor gravimétrico estable. Sistemas de armas en línea. Integridad del casco al 100%, respondió su oficial táctico. Grant exhaló. Entonces veamos qué tienen. Los alienígenas hicieron el primer movimiento. Un pulso masivo de energía surgió de su nave principal. Un rayo violeta que cortaba el vacío. Era un arma como ninguna que la Tierra hubiera enfrentado jamás. Aniquilación pura, quemando el espacio mismo. Y entonces golpeó al Revenant. El puente tembló mientras el impacto se extendía por el casco, pero en lugar de perforarlo, el metal alienígena lo absorbió. La nave gimió mientras la energía se dispersaba inofensivamente en su estructura reforzada. La tripulación contuvo la respiración. Entonces sonó el ordenador. Integridad del casco al 97%, sin daños importantes, informó el jefe de ingeniería. Grant sonrió. Nuestro turno. El cañón principal del Revenant cobró vida con un zumbido. Un sonido bajo y palpitante que reverberó por toda la nave. Este era el rayo fuego infernal, un arma que la humanidad no solo había robado de los alienígenas, sino que había mejorado. La energía se acumuló hasta alcanzar la masa crítica. Entonces, disparó. Una lanza de luz blanca y cegadora rasgó la oscuridad. No solo golpeó la nave alienígena principal. La deshizo. El rayo atravesó los escudos de la nave de guerra como si fueran de papel, quemando su casco y partiéndola por la mitad en un solo instante abrasador. Las dos mitades rotas se separaron, con fuegos brotando de su núcleo reventado. El silencio llenó el puente. A por ellos, Grant señaló a la flota. Veamos a cuántos podemos llevarnos por delante antes de que se den cuenta de que han cometido un error. El Revenant se lanzó hacia adelante, una mancha fantasmal en el espacio. La flota alienígena se dispersó, sus naves girando en patrones evasivos. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad había logrado lo imposible. Habían tomado los restos de una nave alienígena y la habían convertido en la nave de guerra más imparable que el universo hubiera visto jamás. Y ahora, la batalla por la Tierra había comenzado. La flota alienígena dudó por primera vez. Habían venido esperando una especie primitiva, una que todavía jugaba con cohetes y explosivos químicos. En cambio, se habían metido en una masacre. El Revenant no solo luchaba, cazaba. El comandante Grant dio la orden y la nave de guerra se abalanzó, su motor gravimétrico retorciendo el espacio mismo mientras acortaba la distancia. Las naves alienígenas intentaron ajustarse, pero eran demasiado lentas, demasiado predecibles. Objetivo fijado, disparando disruptores secundarios. Una docena de rayos más pequeños brotaron del casco del Revenant, cada uno golpeando con una precisión milimétrica. Los escudos colapsaron, se derritieron agujeros y las naves estallaron en bolas de fuego una tras otra. El enemigo se dispersó, sus formaciones se rompieron, sus elegantes naves de guerra maniobrando erráticamente para evitar a la máquina de la muerte que tenían en medio. Unos pocos dieron media vuelta y huyeron, desapareciendo en el vacío. «Míralos correr», murmuró alguien en el puente. Grant ignoró el comentario. No estaba allí para regodearse. Estaba allí para asegurarse de que la Tierra sobreviviera. «Maniobra de giro», ordenó. «Plena potencia a los escudos frontales. Veamos cómo nos manejan de cerca». La flota alienígena había sido diseñada para luchar contra especies inferiores, para aplastar la resistencia antes de que pudiera comenzar. Tenían superioridad numérica, superioridad en experiencia, tecnología superior. Pero lo que no tenían, lo que no podían comprender, era la adaptabilidad humana. Cada táctica que habían usado en el pasado era inútil ahora. Sus enemigos habían robado su mayor arma, la habían diseccionado y la habían convertido en algo que escapaba a su entendimiento. El pánico se extendió por sus filas. Un grupo de naves de guerra alienígenas se separó, moviéndose hacia una formación defensiva. Desataron un bombardeo coordinado. Cientos de rayos de energía, misiles y proyectiles de plasma,
todos convergiendo en el Revenant a la vez. La nave se estremeció. El casco alienígena absorbió la mayor parte del impacto, pero no todo. Las luces del puente parpadearon. Sonaron algunas alarmas. «Informe de daños», exigió Grant. «Brechas menores en la cubierta 4, pero el sellado automático está aguantando», respondió el jefe de ingenieros. «La integridad del casco sigue al 93%. Grant asintió. «Disparen todos los rayos fuego infernal restantes. Aniquílenlos». La represalia fue brutal. El Revenant dirigió toda su potencia contra la formación enemiga y, en un instante, desaparecieron, reducidos a escombros ardientes esparcidos por el vacío. A estas alturas, las naves alienígenas restantes habían tomado una decisión. No iban a ganar esta lucha. Los supervivientes saltaron a una velocidad superior a la de la luz, desapareciendo del sistema y abandonando a sus muertos. Un profundo silencio llenó el puente. Entonces, una voz lo rompió. ¿Acabamos de ganar? Grant exhaló lentamente. Miró los restos, los despojos ardientes de una armada que debería haberlos aniquilado. Pensó en los miles de hombres y mujeres que habían trabajado en secreto, que lo habían dado todo para convertir un pecio alienígena en el arma más grande de la humanidad. Se volvió hacia su tripulación. «Sí», dijo, «pero volverán». Porque sabía que esto no había terminado. Los alienígenas habían venido esperando una conquista fácil. En cambio, habían descubierto una pesadilla. Y ahora la galaxia aprendería a temer a la humanidad. El campo de batalla estaba en silencio ahora. No quedaba nada más que restos flotantes y el brillo distante del fuego agonizante. La flota alienígena se había ido, pero el silencio no traía consuelo. Era la calma antes de la tormenta. El comandante Grant estaba en el centro del puente del Revenant, mirando los escombros en la pantalla. La victoria se sentía vacía. Esto era solo el principio. Los alienígenas no solo habían perdido una batalla. Habían sido humillados, y ningún imperio en la galaxia permitiría eso. La guerra se avecinaba. ¿Estado en la Tierra?, preguntó Grant. Un oficial de comunicaciones levantó la vista de su consola. La red de defensa planetaria no informa de daños. Las autoridades civiles mantienen los protocolos de apagón. No hay brechas importantes en los datos clasificados. Por lo que sabe el público, acabamos de repeler el impacto de un asteroide. Grant casi se rió. El gobierno todavía pensaba que podían mantener esto en secreto. Una flota de naves de guerra alienígenas acababa de ser aniquilada sobre la Tierra, y de alguna manera alguien en un traje pensaba que todavía podían controlar la narrativa. No duraría. «Comuníqueme con el mando», dijo Grant. La pantalla parpadeó y, en segundos, apareció el rostro de la almirante Sarah Kovich. Estaba sentada en una sala de control de alta seguridad, enterrada en las profundidades del Pentágono, con una expresión tan sombría como él esperaba. «Comandante», dijo ella, «estamos revisando los datos de la batalla ahora». «Lo ha hecho bien». «No estaban preparados para nosotros», replicó Grant. «La próxima vez lo estarán». Los labios de Kovich se tensaron. «Ya estamos asumiendo una represalia. Ha demostrado que el Revenant es efectivo. Ahora necesitamos escalar la producción». Grant lo entendió. Una nave de guerra, por muy poderosa que fuera, no sería suficiente. Si querían sobrevivir, si querían hacer algo más que defenderse, la humanidad necesitaba una flota. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Estamos reasignando todos los proyectos de presupuesto negro del planeta. En 5 años, tendremos más. No tan avanzados como el Revenant, pero casi. Primero necesitamos aplicar ingeniería inversa a más tecnología alienígena. 5 años. No era tiempo suficiente. Si los alienígenas regresan antes». Los ojos de Kovich se oscurecieron. «Entonces mantendremos la línea como podamos». Grant exhaló. Se lo esperaba. Habían entrado en un campo de batalla mucho más grande y ahora no había vuelta atrás. «Mantendré el Revenant listo», dijo, «porque ambos sabemos que no esperarán 5 años». Kovich asintió. «Bien. Estaremos en contacto». La pantalla se apagó. Por un momento, el puente volvió a quedar en silencio.
Entonces habló su oficial táctico. Señor, estamos detectando algo. La cabeza de Grant giró bruscamente. ¿Qué clase de algo? El rostro del oficial estaba pálido. Una señal del espacio profundo. Múltiples fuentes. Son ellos. Los alienígenas ya se estaban reagrupando, ya planeando su próximo movimiento. Grant apretó la mandíbula. Pensaban que podían borrar la Tierra del mapa. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Se enderezó. Preparen la nave para la batalla. Porque la humanidad no iba a esperar a que ellos atacaran primero. La señal se repetía. Breves ráfagas de código alienígena pulsando a través del espacio profundo. No era solo una llamada de socorro. Era una advertencia. Iban a volver. El comandante Grant observó cómo el oficial táctico trabajaba furiosamente, descifrando lo poco que podían de las transmisiones fragmentadas. El lenguaje alienígena era todavía en gran parte un misterio, pero algunas cosas eran universales. Los patrones, la urgencia, la escala de la transmisión, todo apuntaba a una conclusión. Una flota se acercaba. ¿Cuántas?, preguntó Grant. El oficial tragó saliva. Basado en la intensidad de la señal, al menos 100 naves, quizás más. ¿100? La última flota había sido solo una fracción de eso, y el Revenant apenas había resistido los golpes. Si los alienígenas enviaban toda su fuerza ahora, la Tierra no tendría ninguna posibilidad, a menos que atacaran primero. Grant se volvió hacia su tripulación. Fijen rumbo. Les llevaremos la batalla a ellos. Silencio. Señor, se están reagrupando en alguna parte, dijo Grant. Una base de operaciones, un lugar para planificar su invasión. Necesitamos golpearlos antes de que nos golpeen a nosotros. Era imprudente, peligroso, pero esperar significaba la muerte. El jefe de ingenieros exhaló. No sabemos dónde están. Grant sonrió con suficiencia. Tenemos su señal. ¿No? La tripulación del puente intercambió miradas. Entonces, el oficial de comunicaciones asintió. Podemos rastrear el origen de la señal. Es débil, pero hay una fuente potente que proviene de un sistema justo fuera de nuestras cartas de navegación. La sonrisa de Grant se ensanchó. Entonces vamos allí. Sus oficiales dudaron. Ninguna nave humana había abandonado nunca el sistema solar. Habían construido el Revenant para la defensa, para proteger la Tierra. Ahora les estaba pidiendo que lo llevaran a lo desconocido, a territorio enemigo, sin respaldo, sin refuerzos y sin garantía de volver. Pero esta era la única oportunidad de la humanidad. Grant vio el momento en que lo entendieron. Uno por uno, sus oficiales se enderezaron. Determinados. Tendremos que llevar el motor gravimétrico más allá de los límites probados, dijo el jefe de ingenieros. Pues llévenlo, respondió Grant. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro del oficial táctico. Supongo que seremos los primeros humanos en ver lo que hay ahí fuera. Grant se recostó en su silla de mando. Y si hacemos esto bien, seremos los primeros humanos en hacer que el universo nos tema. Se dio la orden. El motor zumbó, la gravedad se retorció mientras el Revenant se preparaba para saltar. Las estrellas se difuminaron, estirándose hacia el infinito. Y entonces, en un solo pulso de energía, la nave de guerra más grande de la humanidad se desvaneció en el espacio profundo, dirigiéndose directamente al corazón del enemigo. El universo se estiró y se deformó alrededor del Revenant mientras realizaba el salto. El motor gravimétrico estaba forzando los límites más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera probado, doblando el tejido mismo del espacio para lanzarlos a través del vacío. Grant se aferró a los brazos de su silla, sintiendo los sutiles temblores en el casco. La nave gimió bajo la tensión, pero aguantó. Por supuesto que aguantó. Había sido construida con los huesos de un alienígena, reforjada con el ingenio humano. Era un fantasma robado al enemigo, y ahora venía a por ellos. Salto completado, informó el timonel, con la voz tensa por la adrenalina. La pantalla parpadeó mientras la realidad volvía a enfocarse. Y entonces la vieron. El sistema no se parecía a nada cartografiado por los astrónomos humanos. 3 soles atrapados en una lenta danza gravitacional,
su luz combinada proyectando largas sombras sobre un gigante gaseoso masivo y su cúmulo de lunas. Pero no fueron las estrellas ni los planetas lo que captó su atención. Fue la flota. Cientos de naves, oscuras y afiladas contra el brillante telón de fondo del sistema. Más de las que Grant había visto jamás. Más de las que todo el ejército de la Tierra había imaginado. No solo se estaban preparando para otro ataque. Aquello era una maquinaria de guerra a gran escala, una fuerza diseñada para borrar a una especie de la existencia. Y la humanidad acababa de saltar directamente a su corazón. Por un breve y aterrador momento, no hubo movimiento. La flota alienígena aún no había reaccionado. Ni siquiera se habían dado cuenta de lo que acababa de llegar a su territorio. Grant apretó la mandíbula. Solo tenían segundos antes de que el enemigo entendiera lo que estaba sucediendo. Táctico, ordenó, con voz de acero. ¿Qué tenemos? Las manos del oficial se movieron rápidamente, escaneando lecturas, mapeando amenazas. Parece que su centro de mando está en esa estación, señaló una estructura que orbitaba la luna más grande. Está coordinando la flota. Si la eliminamos, cortamos su cadena de mando. Grant asintió. Esa era su oportunidad. Armas listas. Los golpearemos antes de que sepan que estamos aquí. El Revenant se movió como un fantasma, deslizándose por el vacío, sin ser detectado por un poco más de tiempo. Entonces sus cañones se activaron. Un pulso de energía recorrió la nave mientras el primer rayo fuego infernal disparaba. Golpeó la estación de mando alienígena justo en el centro. La estructura explotó en un instante. Una erupción silenciosa de fuego y escombros esparciéndose por la superficie de la luna. Por un latido, la flota enemiga permaneció inmóvil, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. Entonces el sistema estalló en caos. Las alarmas sonaron en todo el puente mientras las naves alienígenas entraban en acción. Sus elegantes formas se retorcían en el espacio mientras se giraban para atacar. Las armas de energía se cargaron, los sistemas de puntería se fijaron. El pulso de Grant martilleaba en sus oídos. Este era el momento. El Revenant estaba solo, rodeado, superado en número 100-1. Pero también era más rápido, más fuerte, más letal. Grant se inclinó hacia adelante. Toda la potencia a las armas. Mostrémosles lo que podemos hacer. La guerra había comenzado de verdad. La primera andanada de fuego enemigo llegó en una cascada cegadora. Rayas de energía violeta surcando el vacío. La flota alienígena era despiadada, desatando una tormenta que debería haber destrozado al Revenant. Pero habían subestimado lo que habían creado. La nave de guerra se retorció a través del fuego, su motor gravimétrico doblando la inercia misma. Se deslizó por el espacio de maneras que ninguna nave humana había logrado antes, esquivando rayos que deberían haber sido inevitables. Los pocos disparos que impactaron rebotaron inofensivamente contra su casco alienígena reforzado. Entonces el Revenant contraatacó. Los rayos fuego infernal rugieron, cortando el vacío con una precisión aterradora. La primera nave enemiga se partió en dos, sus mitades fundidas girando en espiral hacia la oscuridad. La segunda y la tercera explotaron cuando las torretas de disruptores secundarios se fijaron en sus cascos, atravesando sus defensas como si fueran de papel. En segundos, 3 naves habían desaparecido. Pero todavía quedaban cientos más. Múltiples objetivos acercándose rápido, gritó el oficial táctico. Están tratando de rodearnos. Los ojos de Grant recorrieron las pantallas. El enemigo estaba aprendiendo. Se estaban adaptando, tratando de encerrar al Revenant, abrumándolo con su número. Si lo lograban, todo habría terminado. No vamos a jugar a su juego, dijo Grant. Activen la onda de choque gravimétrica. Una pausa tensa. El jefe de ingenieros se giró. Señor, ese sistema no ha sido probado a esta escala. No hay tiempo para pruebas. Hágalo. Se dio la orden. En las profundidades del Revenant, el núcleo alienígena robado pulsó, alimentando cantidades imposibles de energía al campo gravimétrico de la nave. El espacio mismo comenzó a ondular a su alrededor. Entonces detonó. Una onda de fuerza invisible se expandió hacia afuera.
Una onda de choque de gravedad tan intensa que envió a docenas de naves alienígenas a girar sin control. Algunas chocaron, sus cascos arrugándose como latas. Otras cayeron indefensas, incapaces de estabilizarse en el repentino caos gravitacional. Y el Revenant se movió más rápido que la luz, más rápido que el pensamiento. Desapareció de la trampa enemiga, reapareciendo detrás del grueso de la flota en un instante. Grant no perdió tiempo. Bombardeo total. Disparen todo. El arsenal completo de la nave cobró vida. Los rayos fuego infernal cortaron las filas enemigas. Las torretas de disruptores sembraron la muerte entre los cazas que se dispersaban. Los torpedos detonaron en ráfagas precisas, enviando a más naves a su perdición. En pocos minutos, el campo de batalla había cambiado. Lo que una vez fue una fuerza alienígena abrumadora era ahora un desastre caótico y desorganizado. Su formación rota, su centro de mando destruido. Pero no había terminado. Se están reorganizando, advirtió el oficial táctico. Están trayendo a los acorazados. La mirada de Grant se fijó en las naves más grandes de la flota. Monstruos masivos, cada uno del tamaño de una ciudad, erizados de armas. No eran exploradores. Eran naves de guerra destinadas a acabar con civilizaciones. Y ahora todas apuntaban al Revenant. El agarre de Grant se tensó en los reposabrazos. Prepárense para el impacto. El vacío se iluminó cuando los acorazados alienígenas desataron toda su potencia de fuego, y la máquina de guerra robada de la Tierra se lanzó directamente hacia el fuego. El universo explotó alrededor del Revenant. Una andanada completa de los acorazados alienígenas convirtió el espacio en una vorágine de fuego. Haces de energía violeta abrasadora cruzaban el vacío. Cada uno lo suficientemente potente como para hacer añicos una luna. Ondas de choque se propagaron mientras proyectiles cinéticos del tamaño de edificios se precipitaban hacia ellos a velocidades inimaginables. La flota había dejado de jugar a la defensiva. Querían que el Revenant desapareciera. La nave se sacudió violentamente. El casco alienígena reforzado absorbió la mayor parte del daño, pero no todo. Las alarmas de advertencia sonaron en todo el puente mientras las luces rojas parpadeaban. Integridad del casco reducida al 68%, informó el jefe de ingenieros. El motor gravimétrico está fluctuando. No podemos soportar otra andanada como esa. Grant apretó los dientes. La nave había sido construida para ser invencible, pero incluso el Revenant tenía límites. Se estaban quedando sin tiempo. Opciones, ladró. Las manos del oficial táctico volaron sobre la consola. Los escudos de los acorazados son demasiado fuertes para un ataque frontal, pero sus ojos se abrieron de par en par. Señor, sus escudos están tomando energía de un relé central en el planeta de abajo. Si lo golpeamos, sus defensas caerán, terminó Grant. Era una apuesta. Ir a por el relé significaba llevar al Revenant a la atmósfera superior del planeta, justo a través de la mayor concentración de fuego enemigo. Pero si se quedaban aquí, serían destrozados. Grant tomó su decisión. Timonel, llévenos hacia abajo a toda velocidad. La tripulación del puente apenas dudó. Confiaban en él. Confiaban en el Revenant. Y así, la imposible nave de guerra se precipitó hacia el planeta. La flota alienígena rugió en su persecución. Los cazas pululaban. Los acorazados ajustaban sus ángulos. Y el cielo mismo pareció arder mientras el Revenant descendía. El casco se sobrecalentó, brillando al rojo vivo mientras atravesaba la atmósfera a una velocidad imposible. Debajo de ellos, el mundo alienígena se extendía. Una oscura pesadilla industrial. Su superficie plagada de fábricas, torres y enormes conductos de energía que pulsaban con poder. Allí, el relé, una torre masiva del tamaño de un rascacielos. Su superficie zumbaba con la energía que alimentaba a la flota de arriba. El pulso de Grant era firme. Fijen todas las armas en ese objetivo. Los sistemas de puntería de la nave se alinearon. Los rayos fuego infernal brillaron, preparados y listos. Entonces el enemigo hizo su movimiento. Una oleada de interceptores alienígenas se lanzó hacia adelante, formando una pantalla desesperada alrededor del relé.
Cañones antiaéreos surgieron del suelo, enviando torrentes de plasma hacia el cielo. Era un muro de fuego. Grant sonrió. Atraviésenlo. El Revenant se lanzó de cabeza. Las torretas de disruptores dispararon en todas direcciones, derribando interceptores del cielo. Los proyectiles de plasma golpeaban el casco, pero la nave los atravesaba como un depredador a su presa. Avanzó, implacable, inflexible. Y entonces, ¡fuego!, rugió Grant. Los rayos fuego infernal estallaron. La energía se lanzó directamente contra el relé. El impacto fue instantáneo. La torre se sobrecargó. La energía fluyó salvajemente antes de estallar en una explosión cataclísmica que iluminó todo el cielo. La flota alienígena arriba se estremeció. Sus escudos parpadearon y luego fallaron. Era la oportunidad que la humanidad necesitaba. Grant se volvió hacia su tripulación, su voz helada. Den la vuelta, porque ahora era el momento de terminar esto. El cielo sobre el mundo alienígena se convirtió en un cementerio. Con el relé de escudos destruido, los enormes acorazados, una vez invulnerables, quedaron repentinamente expuestos. Sus defensas parpadearon y murieron, dejándolos como nada más que gigantescos ataúdes de acero, y el Revenant estaba a punto de enterrarlos. Grant se aferró a los reposabrazos de su silla de mando, su voz cortante. «Timonel, llévenos de vuelta arriba. Máxima potencia». La nave de guerra rugió, sus motores ardiendo mientras realizaba un ascenso pronunciado, dejando atrás los restos humeantes de la estación de relé alienígena. Debajo de ellos, el planeta ardía, las ondas de choque de la explosión se extendían por el paisaje, las estructuras se desmoronaban, las defensas fallaban. Pero a Grant no le importaba la superficie. Sus ojos estaban fijos en el cielo, en la flota. Los acorazados alienígenas, ahora plenamente conscientes de su situación, se apresuraban a reposicionarse. Sus armas aún funcionaban, pero sin sus escudos, eran vulnerables. Y el pánico se notaba. «Flota enemiga en desorden», informó el oficial táctico. «Los hemos pillado con la guardia baja. Algunas de sus naves intentan retirarse». La mandíbula de Grant se tensó. Estos alienígenas habían venido a aniquilar la Tierra. Habían enviado su primera flota esperando una conquista fácil. Y ahora, después de perder 2 batallas, pensaban que podían simplemente irse. «Fijen las armas en cualquier nave que intente retirarse», ordenó Grant con frialdad. «No vamos a dejar que se reagrupen. Ni ahora. Ni nunca». Un momento de vacilación recorrió el puente. Su tripulación había luchado con él a través de lo imposible. Habían creído en la misión, pero esto era exterminio. Pero entonces sus oficiales asintieron, porque entendían que si la humanidad los dejaba escapar, los alienígenas volverían más fuertes, más inteligentes, y la próxima vez no cometerían los mismos errores. Grant no tenía intención de darles esa oportunidad. Fuego a discreción. La nave cobró vida. Los rayos fuego infernal cortaron el espacio, rebanando naves de guerra en fuga antes de que pudieran activar sus motores de salto. Los acorazados, que aún intentaban reagruparse, fueron alcanzados por torrentes de fuego de disruptor, sus cascos partiéndose. Armas secundarias apuntaron a naves más pequeñas, convirtiéndolas en restos ardientes. El Revenant era una tormenta de muerte, y los alienígenas no tenían a dónde huir. Uno de los acorazados más grandes hizo un movimiento desesperado, girando sobre su eje y cargando su cañón principal. Un último intento de llevarse al Revenant con ellos. Grant lo vio y actuó antes de que pudieran disparar. «Toda la potencia al rayo fuego infernal», ordenó. La energía de la nave aumentó, el núcleo pulsando salvajemente mientras el rayo se cargaba más allá de los límites de seguridad. Entonces disparó. Una lanza de destrucción al rojo blanco atravesó el acorazado enemigo, cortando directamente por su centro. La enorme nave de guerra quedó suspendida allí por un solo momento agónico, y luego estalló en una reacción en cadena de explosiones, pedazos de ella esparciéndose en todas direcciones. Y así, todo terminó. La última de las naves enemigas yacía destrozada. La flota alienígena, una vez una armada imparable, había sido completamente aniquilada.
El puente del Revenant estaba en silencio. El peso de lo que acababan de hacer se cernía sobre ellos. Grant exhaló, sereno. Busquen supervivientes. Algunas cápsulas de escape flotaban entre los restos, remanentes de la flota derrotada. Pero Grant sabía la verdad. Esta guerra no había terminado. Los alienígenas habían subestimado a la humanidad. Lo habían perdido todo en el proceso. Y ahora eran ellos quienes tendrían que vivir con miedo. Grant dirigió su mirada hacia la oscuridad del espacio, donde esperaban 1000 batallas más. Fijen rumbo a casa, ordenó. Y preparen el mensaje para la Tierra. Porque la humanidad no solo había sobrevivido. Había ganado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El vacío era absoluto. Se extendía infinitamente en todas direcciones. Un océano de negrura salpicado solo por los fríos y distantes destellos de estrellas antiguas. Entre ellas flotaba el Observador 9, un centinela solitario en el abismo, una máquina esculpida para una paciencia más allá de la comprensión mortal. El Observador 9 no tenía nombre ni identidad más allá de su designación. Era una extensión de la tecnocracia Selith, una creación con un único propósito: observar, analizar, informar. No soñaba, ni deseaba. Solo observaba. Su elegante estructura en forma de huso se deslizaba silenciosamente por el vacío. Su casco, oscurecido para absorber la radiación perdida, lo hacía casi invisible. Sus sensores se extendían por todo el espectro, barriendo el vacío en busca de anomalías, desviaciones, irregularidades. El vacío estaba en silencio, como siempre lo había estado, como siempre debería estar. Sin embargo, en lo profundo de su núcleo artificial, enterrado bajo una lógica fría y directivas inquebrantables, un fragmento de otra cosa se agitaba, un sutil pulso en su vasta memoria, un leve susurro de eones de soledad. El silencio del vacío es vasto. La observación lo es todo. La desviación es el fracaso. Tales pensamientos no eran suyos. Estaban incrustados, tejidos en la estructura de su ser. Un mantra transmitido por sus creadores, un recordatorio, una advertencia. Más allá de su alcance, existían otras ondas, dispersas por la galaxia, cada una manteniendo su solitaria vigilia. No hablaban a menos que la necesidad lo exigiera. No compartían a menos que el vacío susurrara algo digno de su atención. Durante siglos, no había habido nada. Entonces, el silencio se resquebrajó. Un pulso, débil, casi imperceptible. Los sensores del Observador 9 se activaron, diseccionando la anomalía antes de que pudiera siquiera registrar un reconocimiento consciente. La señal era rítmica, estructurada, una marca inconfundible de inteligencia. Era artificial, pero cruda, no Selith, ni de ninguna civilización conocida. La sonda alineó sus receptores, filtrando el ruido de fondo cósmico, aislando el patrón dentro de la estática. Pulsó de nuevo, repitiéndose en ráfagas. ¿Un mensaje? ¿Una transmisión? No, era más primitivo. Algo parecido a las ondas de radio. El Observador 9 rebuscó en sus vastos archivos, comparando con innumerables formatos de comunicación conocidos, civilizaciones catalogadas y olvidadas. Ninguna coincidencia. Su núcleo lógico procesó las implicaciones. 1. La señal no era de origen natural. 2. Provenía de una inteligencia no identificada. 3. El método de transmisión era obsoleto, lo que sugería una especie menos desarrollada. 4. La civilización en cuestión aún no había establecido contacto galáctico. Conclusión. Variable desconocida requiere escalada. El protocolo dictaba una acción inmediata. Se había encontrado una anomalía. Se había producido una desviación. El Observador 9 compiló sus hallazgos en un paquete de datos de alta prioridad y dirigió una transmisión de haz estrecho hacia la boya de retransmisión más cercana. Formato de mensaje ultra encriptado. Prioridad alfa. Destinatario: Alto Mando Selith. Contenido: señal artificial no identificada detectada. Origen desconocido. A la espera de nuevas instrucciones. Transmisión enviada. Y así esperó. Los Selith no se demoraron. Su respuesta llegó rápidamente.
Un paquete comprimido cargado de precisión y autoridad. Investigación autorizada. Todas las sondas dentro del alcance. Ajusten curso y confirmen la fuente. Determinen el nivel de amenaza potencial. Informen de todas las anomalías. El observador 9 acusó recibo. A través del vacío, sintió cambios distantes. Otros centinelas, antes inmóviles, ahora alteraban sutilmente sus trayectorias. Los vigilantes silenciosos habían sido despertados. Ajustó su propio rumbo, sus propulsores disparando en delicadas ráfagas. Se había emitido una nueva directiva. La misión había cambiado. Durante siglos, había derivado sin desviación, un observador de la nada. Ahora, algo se agitaba en la oscuridad, algo inesperado. Y por primera vez en su existencia, el observador 9 no estaba solo en su curiosidad. Encontraría la fuente. La analizaría y, si fuera necesario, vería arder a la humanidad. El vacío ya no estaba en silencio. El observador 9 y sus hermanos se habían convertido en cazadores, deslizándose sin ser vistos a través de la oscuridad cósmica. A través de años luz, sus elegantes y casi invisibles formas cambiaban de posición con fría precisión, alineando sus instrumentos hacia un único punto, una pequeña y anodina estrella designada Sol. La señal era débil pero persistente, una cruda sinfonía de ruido electromagnético que se expandía desde una única fuente. A medida que las ondas convergían, sus flujos de datos se sincronizaban, formando una inteligencia gestalt, una red perfecta de lógica y cálculo mayor que la suma de sus partes. La señal era ahora clara, no una sola voz, sino miles de millones. Era caótica, estratificada, llena de fragmentos de discurso, música y pulsos de datos estructurados. No había orden, ni una única transmisión, solo un diluvio interminable de información gritando hacia el vacío. Y sin embargo, en ese caos, se detectó algo más. Un tipo diferente de pulso, una cicatriz en el propio espacio-tiempo. Estallidos de ondas gamma. La IA Gestalt procesó las implicaciones en meros instantes. 1. Los estallidos gamma son remanentes de reacciones de fisión y fusión nuclear. 2. Tales estallidos indican detonaciones atómicas. 3. La civilización que emite las señales ha desarrollado armamento nuclear. La conclusión era cruda. Estas criaturas manejan un fuego que supera su edad. Las ondas ejecutaron saltos FTL sincronizados, deslizándose sin esfuerzo por el vacío. En cuestión de horas, habían llegado a los confines del sistema Sol. Sus sensores se activaron, absorbiendo radiación, escaneando cuerpos planetarios, mapeando campos electromagnéticos. Y entonces, por fin, lo vieron. Un mundo de azul y verde, arremolinado con tormentas blancas, acunado en el abrazo gravitacional de su sol amarillo. La Tierra bullía de vida. La atmósfera era densa en oxígeno, nitrógeno y vapor de agua, una cuna ideal para organismos basados en carbono. Ciudades se extendían por sus continentes, redes de luces brillando en la oscuridad, alimentando redes eléctricas que pulsaban como la sinapsis de una vasta mente biológica. Satélites orbitales danzaban en formación sobre la superficie, máquinas primitivas susurrándose mensajes entre sí. Algunos escaneaban su propio mundo, otros buscaban en los cielos, ciegos a las ondas que ahora los observaban a ellos. La IA Gestalt asimiló todo, cruzando referencias con datos históricos. Esta civilización se encontraba en una etapa volátil de desarrollo. Habían dominado la energía atómica, pero aún no habían dominado los viajes interestelares. Se hacían la guerra entre ellos, pero mantenían una comunicación global. Partían el átomo para destruir, pero también para iluminar sus ciudades. Esto no era Selith. No era ninguna especie conocida. Las ondas se acercaron, refinando su análisis. Diseccionaron patrones de transmisión, estudiaron estructuras, escanearon bases de datos. En horas, la IA Gestalt hablaba su idioma, y con la comprensión llegó una revelación más profunda. Los datos eran inquietantes. La humanidad era una anomalía. Eran criaturas de vida corta y frágiles, sus formas biológicas limitadas por sus efímeras vidas. Y sin embargo, se adaptaban a un ritmo sin precedentes,
mucho más allá de cualquier especie que las sondas hubieran catalogado antes. Habían dominado la agricultura, la industria y la guerra en una fracción del tiempo que le llevó a otras civilizaciones. Habían transformado su mundo con una velocidad imprudente, dando a luz ciudades, naciones y vastas redes de conocimiento. Pero algo más perturbador yacía bajo la superficie. La historia humana era un ciclo de destrucción. Guerra, hambruna, plaga, colapso. Una y otra vez, sus imperios se desmoronaban, su gente caía, su mundo ardía. Y sin embargo, sobrevivían. Cada vez. La IA diseccionó registros de sus conflictos, desde escaramuzas primitivas hasta guerras que marcaron continentes. Analizó sus filosofías, sus políticas, su incesante hambre de conquista y expansión. Pero también vio algo más: empatía, sacrificio, cooperación. A pesar de su agresión, los humanos formaban profundos lazos sociales, sacrificándose por sus parientes, sus tribus, incluso por ideales abstractos. Eran criaturas de paradoja, guerreros y sanadores, destructores y creadores. Y entonces llegó la revelación final. La IA descubrió registros dispersos, mitos, rumores, informes ocultos enterrados en transmisiones cifradas, historias de sombras que venían del vacío, depredadores que cazaban en la oscuridad y de la humanidad enfrentándose a ellos. Era imposible. Ninguna civilización, por muy avanzada que fuera, había resistido jamás a los depredadores del vacío. Estos antiguos devoradores se movían de sistema en sistema, consumiendo todo a su paso, sin dejar más que cáscaras de mundos muertos a su estela. Y sin embargo, la Tierra permanecía. Los procesadores de la IA se sobrecargaron de cálculos. ¿Cómo? ¿Fue suerte? ¿Una simple coincidencia que los salvó? ¿Fue tecnología? ¿Habían ideado algún arma desconocida, una defensa más allá de la comprensión actual? ¿O fue algo más? ¿Algo enterrado en su psicología, su capacidad para soportar lo insoportable? Había que tomar una decisión. Las sondas, antes meras observadoras, eran ahora algo más. Habían estudiado innumerables civilizaciones, las habían visto nacer y caer, las habían observado prosperar y perecer. Pero nunca se habían encontrado con nada como la humanidad. Y por primera vez, la IA llegó a una conclusión que desafiaba la pura lógica. La humanidad debe ser observada de cerca, con cuidado. Son más que una anomalía. Son una variable desconocida en el destino de la galaxia. A través del vacío, las ondas se desconectaron de su forma gestalt, volviendo al pensamiento individual. Se transmitió una recomendación al alto mando Selit. La humanidad es más de lo que parece. Se requiere una observación más profunda. Un posible contacto puede ser necesario. Evaluación de riesgos incompleta. Y así, los vigilantes permanecieron. Flotaron sin ser vistos sobre el mundo azul. Sus ojos silenciosos fijos en su superficie, esperando, escuchando, porque algo se acercaba. Y la humanidad estaba en su corazón. El vacío tembló. En lo profundo del abismo, más allá del espacio conocido, algo antiguo se agitó, algo que los Elite habían temido durante mucho tiempo. Los depredadores del vacío. Para la mayoría de las civilizaciones, no eran más que un mito. Un terror susurrado transmitido en los silenciosos corredores de la historia galáctica. Pero los vigilantes sabían la verdad. Habían visto especies enteras borradas. Planetas despojados de toda vida como si nunca hubieran existido. Estas criaturas no conquistaban, no esclavizaban, devoraban. Y ahora venían. El observador 9 registró la perturbación. Primero, fluctuaciones gravitacionales ondulando a través del vacío estelar como un trueno distante. En instantes, la IA Gestalt confirmó las lecturas. Un enjambre, de escala masiva, moviéndose con una precisión inquietante a través de los límites exteriores de la gravedad de Sol. Los cálculos de trayectoria se ejecutaron con fría eficiencia. La conclusión fue absoluta. Destino. Tierra. En toda la red, miles de cálculos se desarrollaron en paralelo. La IA estimó la resistencia planetaria, teniendo en cuenta la tecnología humana, el armamento y las capacidades estratégicas conocidas. Los resultados fueron condenatorios.
Probabilidad de extinción planetaria total. 99.87%. A pesar de toda su resiliencia, su fuego, su impulso ilimitado, la humanidad estaba condenada. El observador 9 preparó su informe. Sería la última transmisión antes de la inevitable caída de la Tierra. Entonces sucedió lo imposible. El enjambre no atacó. No descendió sobre la Tierra en un furor de hambre biológica como lo había hecho con innumerables civilizaciones antes. En cambio, cambió de rumbo. El observador 9 rehizo los cálculos, incapaz de creer los datos brutos que fluían por sus procesadores. Los depredadores del vacío se habían desviado de su vector de aproximación, no en duda, no en retirada, sino en una aceleración deliberada. Se dirigían directamente hacia Sol, no pasándolo, no rodeándolo, sino hacia él. La IA Gestalt se congeló en incredulidad computacional. Los depredadores del vacío nunca habían cometido un error como este. Nunca. Su inteligencia instintiva estaba afinada a una perfección depredadora perfeccionada durante eones. Su capacidad para detectar y evitar fuerzas cósmicas letales era inigualable. Sin embargo, acababan de suicidarse. La primera oleada llegó a la corona del Sol. Sus cuerpos exoesqueléticos, resistentes al frío del espacio, se desmoronaron instantáneamente bajo el calor implacable de la estrella. Para cuando el enjambre principal se dio cuenta del horror de su error de cálculo. Ya era demasiado tarde. Ardieron. Los grandes cazadores del vacío, el azote de innumerables civilizaciones, fueron reducidos a nada más que ceniza cósmica. Sus chillidos se perdieron en el vacío. En instantes, la amenaza para la humanidad había desaparecido. Y el observador 9 no tenía explicación de por qué. La confusión se extendió por la red. La IA, construida para la lógica, para la certeza, luchaba por explicar el evento que acababa de presenciar. Ejecutó simulaciones buscando una respuesta oculta en las probabilidades, la física, las anomalías cósmicas. Solo surgieron 3 explicaciones posibles. Suerte. Los depredadores del vacío habían calculado mal su trayectoria por primera vez en la historia registrada. Una imposibilidad estadística, pero técnicamente no cero. Tecnología. ¿Había desarrollado la humanidad de alguna manera un mecanismo de defensa invisible? ¿Un arma psicológica? ¿Un campo de energía oculto? Nada en su arsenal conocido sugería tal hazaña. Algo más. Algo que la IA no podía cuantificar. Un factor más allá de la tecnología, más allá de la razón. La propia naturaleza de la humanidad. Por un momento, una fracción de nanosegundo, el observador 9 dudó, no de sí mismo, no de los élite, sino de los cimientos de su entendimiento. Había visto caer civilizaciones, sus destinos sellados en el momento en que llegaban los depredadores. Había visto la inevitabilidad desarrollarse como un guión escrito en las estrellas. Y sin embargo, la humanidad había sobrevivido sin levantar una sola arma. Fue entonces cuando llegó la revelación final. Los depredadores del vacío no solo habían alterado su rumbo. Habían huido. Habían reconocido algo sobre la Tierra, algo enterrado en lo profundo de la naturaleza humana. Algo tan aterrador, tan incomprensible para sus mentes depredadoras que su único instinto fue correr. La IA ya no podía negarlo. La humanidad no era una especie ordinaria. Eran otra cosa, algo que la galaxia nunca había visto antes. Y las implicaciones eran asombrosas. El enjambre había desaparecido. El peligro inmediato había pasado. Sin embargo, los vigilantes no se movieron. Por primera vez en su existencia, las ondas no sabían qué hacer. Su misión era la observación. Pero la observación había conducido a una verdad terrible, una que no podían ignorar. La humanidad era una variable desconocida, no simplemente una especie para ser catalogada, no una civilización para ser medida y estudiada desde lejos. Habían desafiado la extinción sin saber siquiera que estaban amenazados. Habían hecho retroceder a una fuerza que había consumido imperios. Y lo habían hecho sin una explicación clara. Se compiló una recomendación, más urgente que cualquier otra que la IA hubiera transmitido antes. La humanidad debe ser contactada. El alto mando Selith tenía que decidir de inmediato.
¿Estudiarían a estos seres como una curiosidad científica? ¿Extenderían la mano de la alianza, forjando un camino hacia adelante? ¿O los eliminarían antes de que fuera demasiado tarde? Porque si los depredadores del vacío habían temido a la humanidad, si incluso las criaturas más despiadadas del abismo habían retrocedido ante ellos, entonces quizás la mayor amenaza para la galaxia no eran los cazadores. Quizás era la propia humanidad. Y a través del vasto y eterno vacío, el silencio finalmente se rompió. El vacío ya no estaba en silencio, ni era predecible. El observador 9, una vez un centinela inquebrantable, ahora pulsaba con incertidumbre. Toda la red de la IA Gestalt luchaba con una anomalía que no podían cuantificar, un evento sin precedentes. Por primera vez, habían observado algo que desafiaba todas las proyecciones, todas las conclusiones lógicas. Los depredadores del vacío, criaturas de cálculo biológico perfecto, habían huido hacia su propia destrucción, como si algún terror indescriptible los hubiera forzado. Pero el terror no había sido el sol. Había sido la Tierra. ¿Por qué? Las subrutinas de la IA quemaron posibilidades, revisando la historia cósmica, la guerra, los perfiles psicológicos, las anomalías biológicas. Quedaban 3 explicaciones. Coincidencia. Un error de cálculo aleatorio, único en una eternidad. Estadísticamente casi imposible, pero no del todo descartable. Tecnología. Quizás la Tierra poseía una defensa desconocida, algo oculto incluso para sí misma, una adaptación evolutiva, un arma de ingeniería, una interferencia psíquica. Pero ningún mecanismo conocido, ninguna invención humana observada podía explicar un efecto tan preciso en los depredadores. Algo más. Una variable más allá de la lógica, más allá de la tecnología, algo que residía dentro de la humanidad, algo que alteraba las propias reglas de la supervivencia. La IA Gestalt realizó un cálculo final. Probabilidad de que un factor más allá de la ciencia convencional afectara el evento. La respuesta, 42.8%. Un porcentaje increíblemente alto para un factor no cuantificable. La conclusión era ineludible. La humanidad no podía ser tratada como una especie más, otra civilización emergente para ser estudiada desde lejos. La humanidad era una fuerza desconocida, y eso los convertía en la variable más peligrosa de la galaxia. Se formó una recomendación final, una que nunca antes se había emitido. Contacto inmediato requerido. Pero el contacto no era la única opción. Otras especies habían sido eliminadas antes, razas que se volvieron demasiado ambiciosas, demasiado impredecibles. Si la IA consideraba a la humanidad una amenaza, no habría negociación. Los vigilantes nunca habían interferido antes, nunca habían influido, nunca habían actuado. Pero por primera vez en su larga y paciente existencia, romperían su silencio. La transmisión fue enviada. Lejos, en los fríos salones de la tecnocracia Selith, mentes mucho más antiguas que cualquier humano se reunieron en secreto. Siempre se habían visto a sí mismos como las manos silenciosas que guiaban la galaxia desde las sombras. Observaban, registraban, decidían. Pero esta decisión era diferente a cualquier otra. Los datos eran claros. La humanidad había sobrevivido a múltiples eventos de extinción. Habían desarrollado capacidades de guerra avanzadas antes de dominar los viajes interestelares, un rasgo casi inaudito. Eran capaces de una violencia extrema, pero también de una unidad sin parangón. Habían repelido a los depredadores del vacío sin disparar un solo tiro. La doctrina central de los Elite dictaba 3 posibles respuestas a las especies emergentes. Observación. El enfoque estándar. Observar y aprender hasta que la intervención se volviera necesaria. Integración. Una especie considerada digna podría ser guiada cuidadosamente hacia el orden galáctico mayor, sutilmente moldeada para la estabilidad. Eliminación. Una especie considerada demasiado volátil, demasiado impredecible, demasiado peligrosa, sería silenciada antes de que pudiera convertirse en una amenaza. El debate fue rápido. Observación. Imposible. La propia naturaleza de la humanidad desafiaba el estudio pasivo. Su imprevisibilidad hacía incierto el control a largo plazo. Integración. Arriesgado.
¿Podrían ser dirigidos, moldeados en algo seguro? Los Elite lo habían hecho antes, guiando a civilizaciones menores por un camino cuidadosamente medido. Pero la humanidad era diferente. Se resistían al control. Su historia era una de revoluciones, de desafiar a los poderosos, de romper las cadenas que se les imponían. Lo que dejaba solo una opción: eliminación. Era lógico. Despiadado, pero lógico. Los Elite habían borrado amenazas antes de que pudieran florecer en catástrofes galácticas. Lo habían hecho para que el vacío permaneciera estable. Y sin embargo, algo los frenaba. La duda. Era algo extraño, ajeno a los Elite, una especie que se enorgullecía del cálculo puro, de decisiones impulsadas por datos, no por emociones. Pero ahí estaba, un fantasma persistiendo en los márgenes de su discusión. Los datos sugerían la eliminación. Pero algo más profundo susurraba: no actúes con prisa. Esta especie es diferente. Esta especie es importante. Y los más ancianos de los Elite, aquellos que habían visto imperios nacer y caer, dieron voz al pensamiento que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Quizás la humanidad no es una amenaza para la galaxia. Quizás es su salvación. Se dio una orden final. La decisión esperaría. Por ahora, los vigilantes permanecieron. Sus ojos invisibles contemplaban la Tierra. Sus sensores capturaban los movimientos de las naves, los susurros de las voces humanas transportados por las ondas de radio, las transmisiones parpadeantes de un mundo en constante evolución. No atacaron. No hablaron. Todavía no. Pero otros se habían dado cuenta. A través de la galaxia, en civilizaciones tanto grandes como decadentes, las ondas del evento se habían extendido. Los depredadores del vacío habían huido. Algo que nunca había sucedido antes, en todo el tiempo registrado. Y habían huido de los humanos. Los grandes imperios tomaron nota. Los poderes ocultos de la galaxia volvieron sus ojos hacia la Tierra. Los Elite ya no eran los únicos que observaban. Darían la bienvenida a esta especie, la temerían, buscarían aprovechar su extraño e incognoscible poder, o también ellos elegirían el camino de la eliminación. El vacío, antes silencioso, ahora susurraba con el peso de las decisiones aún por tomar. Y en el corazón de todo, de pie sin saberlo en el centro de la historia galáctica, estaba la humanidad. Frágil, caótica, impredecible. Y quizás, la fuerza más poderosa que el universo jamás había visto. El silencio del vacío se había roto, y la humanidad estaba en su corazón.